Hola, muy buenas tardes. Bueno, disculpar un poquitín el retraso. Los problemas técnicos a veces surgen en los últimos momentos y son imprevistos con los que hemos de familiarizarnos, que están ahí y y hemos de lidiar con ellos. Bueno, os doy las bienvenidas a esta tercera sesión de las segundas jornadas de diversidad, son diversidad, creatividad y identidad. En las anteriores sesiones ya os comenté, estas jornadas están organizadas por la Universidad Politécnica de Valencia, juntamente con la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno Autonómico Valenciano y del Instituto para la Investigación y Desarrollo de los Procesos de Creación y Arteterapia y de CART, con la colaboración del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la Universidad Politécnica de Valencia. Quienes habéis estado asistiendo a las anteriores sesiones, en la primera sesión el debate giró en torno a la diversidad sexual y diversidad familiar. Y en el segundo debate se habló de la diversidad étnico-cultural y religiosa. También hubieron dos talleres de arteterapia, cada uno con dos miradas diferentes desde la arteterapia hacia la diversidad. Y entonces hoy lo que queremos traer aquí es un poco recoger qué es lo que se habló, qué es lo que se dijo y reflexionar un poco en torno a esto para poder dar un cierre a estas jornadas. Entonces, están conmigo desde la distancia, conmigo desde el corazón y desde el compartir un proyecto y una idea y un deseo, pero en la distancia, porque también está, cada uno estamos en nuestro lugar diferente. Tenemos a Pocho Guimaraes, que él fue un participante de la mesa de debates de la diversidad étnico-cultural y religiosa. Tenemos a Ricardo Rubio, que estuvo en la mesa de debates de diversidad sexual y diversidad familiar. Y también tenemos a María Montero Ríos, que nos va a traer pues, unos comentarios, unas reflexiones en torno a los dos talleres de arte terapia que se hicieron cada uno de los dos días una vez acabadas las sesiones de debate. Entonces, si os parece, yo creo que a Pocho ya os lo presenté, a Ricardo también. Pocho fundamentalmente es un artista, artista multiartista o poliartista, porque aunque fundamentalmente si veis su imagen detrás del Ayuntapid, y es algo que él trabaja muy a menudo sobre el en torno a lo que él ha desarrollado todo un discurso y una reflexión en el que une su arte a su creencia. De alguna manera es como un camino de ida y vuelta, la creencia le lleva al arte y el arte le lleva a la creencia. Y por otra parte tenemos a Ricardo Rubio, que es psicoanalista de la escuela lacaniana, y bueno, él ha ahondado, ha trabajado alrededor de ese concepto de la diversidad sexual, ¿no? Y bueno, viene aquí a hablarnos de esa mirada que hace desde el psicoanálisis con orientación lacaniana. ¿Vale? A María Montero Ríos, bueno, María Montero Ríos ella en estos momentos es la presidenta de IDECART, es psicóloga, es compañera, fundamentalmente compañera. Luego vienen todos los demás atributos más profesionales, pero ella es psicóloga clínica, es profesora del máster en arteterapia, es también arteterapeuta, forma parte del equipo de IDECAR y bueno, con esto yo creo que podría dar un poquitín la presentación y yo pasaría la palabra. Podemos establecer un pequeño orden por darle un poco de sentido, pero luego evidentemente yo os pido que os toméis la licencia de intervenir una vez hayáis hecho las tres intervenciones cuando consideréis oportuno, sin la necesidad de mantener un orden, ¿no?
Entonces, si queréis, vamos a empezar por el debate del primer día, vamos a empezar con Ricardo, después seguiremos con Pocho y después con María, ¿vale? Mientras tanto, os recuerdo a las personas que nos estáis siguiendo que hay un chat en el cual podéis plantear cuestiones, podéis hacer reflexiones, podéis hacer comentarios que los recogeremos para que las personas que están aquí puedan también debatir y puedan aportar y hablar sobre lo que planteéis, ¿vale? Entonces, bueno, ya me callo y doy la palabra a Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Eh, Buenas tardes de nuevo, porque ya estuvimos, supongo que muchos de vosotros, el día 3 y gracias de nuevo a IDECAR por la construcción de estas jornadas. Yo estuve en la mesa que se hablaba sobre diversidad sexual y diversidad familiar, básicamente. Entonces, he intentado hacer unos pequeñitos apuntes de lo que surgió un poco en la mesa, eh, incluso de los conceptos en los que yo quise andar y quedaron pues ahí, ¿no? Para decir. Entonces, y voy a intentar ser muy breve porque lo que yo sí eché en falta la otra vez fue un poco vuestra participación. O sea, el único modo de salirse del saber universitario, quiere decir uno que habla porque sabe y los demás que escuchan para aprender, es un poco romper la inhibición de la pregunta que cada uno tiene. O sea, si uno intenta hacer la gran pregunta, nunca hace ninguna pregunta, ¿no? Entonces, de los pequeños tropiezos que cada uno tiene cuando escucha al otro, donde puede surgir la diversidad, aquello que a cada uno de nosotros nos sirve, ¿no? Empezar por aquí para ver si os animáis un poco a participar, ¿no? No suponer que el que sabe es el que habla, ¿no? Sino qué pregunta le sugiere al que escucha lo que oye a quien le habla. Bueno, eso es lo que nos pasa habitualmente. De hecho, yo digo la palabra casa y cada uno de vosotros pensáis en una casa diferente, pero todos pensamos que estamos hablando de la misma casa. Bueno, pues así es el lenguaje. Lacan decía que el lenguaje solo sirve para engañarnos unos a otros. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, habló Pepe Miralles. Yo creo que Pepe Miralles lo que planteó es el tema de la coexistencia de lo diverso en lo social y de algún modo cómo influyen en ello las reglas y normas, tanto escritas como morales. Puso desde su posición personal, cogió eso de su sentirse diverso dentro de y hizo unas ciertas proposiciones. Porque claro, están las leyes dictadas más las leyes morales de los individuos, que no te llevan a prisión, pero pueden ofender mucho, ¿no? Tenemos ahí varios registros. Luego Marbrel nos trajo lo importante del debate entre niños y adolescentes de los distintos agrupamientos familiares, para que el concepto de familia integre la diversidad que nos encontramos en la realidad. O sea, basta querer ver la realidad para entender que el concepto de familia engloba muchos tipos de construcciones, ¿no? Entonces, es en base a ver, cuando hablas un poco con los otros, te das cuenta de que la estructura tiene muchísimas combinaciones y posibilidades. Es decir, nadie puede adueñarse del concepto de familia para decir la familia es lo que yo digo. Son modalidades de poder. Entonces, personalmente, intenté dibujar un lugar común donde los hombres y las mujeres, en fin, cualquier ser hablante, pueda ubicarse para demostrar que la igualdad y la libertad pasa por la diversidad. No hay igualdad en todos somos iguales, hay igualdad en todos somos diversos. Como modo de no caer en la xenofobia y la exclusión. Porque uniformar a todos es caer un poco. Yo te disfrazo
con el uniforme porque no te soporto como eres realmente. Entonces, entender que igualdad es diversidad es desengancharse del discurso de la xenofobia y de la exclusión. Traje para eso el concepto de masculino y femenino, que atraviesa a cualquier ser hablante más allá de su biología y más allá de su identidad sexual. Así como el concepto de cuerpo en los seres hablantes, en tanto se trata de una consistencia mental y no biológica. Este tema quedó un poco en el aire, bueno, pero lo traigo aquí porque quedó concretamente como una pregunta de María, ¿no? Que no hubo tiempo para entrar ahí, pero bueno, lo traigo por si interesa. Y no quiero olvidarme del concepto de filoxenía. Filoxenía ya dije que la raíz es griega y significa acoger lo extranjero, lo que es diferente, como lo más cercano al concepto de feminismo. Para que podáis entender el feminismo del que hablo, tener en cuenta el concepto de filoxenía. Es la capacidad de acoger lo extranjero, lo que es diferente de mí mismo. Bueno, lo voy a dejar aquí y continúan mis compañeros la palabra porque, bueno, pienso que igual hoy sí que hay un debate un poco más desinhibido, ¿no? Bueno, gracias. Sí. Relación filoxenia-feminismo, interesante. Bueno, Pocho, adelante. Te paso la palabra a ti para que puedas hablar de qué es lo que se comentó en el debate en el que tú estuviste. Sí, buenas tardes y bienvenidos una vez más. Y gracias a vosotros por estas jornadas, por todo lo bien que lo estamos pasando dentro de la distancia. Y bueno, en el debate bueno, asistí como ponente en el debate sobre la religiosidad. Y bueno, una de las cosas que realmente echen de menos, hablando de religión, que no soy muy dado a la religión, porque es una palabra que a mí realmente pues me, me echa un poquitín para el lado, ¿no? Porque claro, ya os dije que en Guinea pues todas las religiones que había pues eran importadas y lo que realmente se practicaba entre nosotros eran unas creencias animistas, ¿no? Donde se cree que todo ser en sí que contiene un germen de energía primordial que es suyo, ¿no? Y hablamos de todo ello y bueno, sí, reflexionando un poco, pues echo de menos, hablando de religión, cómo en la religión el poco protagonismo que tienen las mujeres. Porque claro, en el animismo nosotros nos basamos en la dignidad, en la virtud, no hay diferencias ni jerárquicas de ninguna manera. Entonces hay mujeres que son boyoma, lo que son chamanes, chamanas o como quiera llamarlo, y tanto hombres como mujeres, porque depende del espíritu de cada cual. Entonces en la religión he hecho mucho la falta de las mujeres que participen en lo que se llama religión. Y por otro lado, en la parte primera, primera, la primera jornada que se tuvo, se habló quería diferenciar un poquitín lo que es el sexo, que eso es inherente de cada cual, uno es hombre, una mujer, pero depende del grado también hay una compatibilidad entre los dos, en el cuerpo una mitad que es masculina y otra es femenina, y se intenta equilibrar esas dos partes para que no haya un desequilibrio entre ellos. Y claro, lo que sí es en la sexualidad es donde se entra lo político y lo social y lo educativo. La educación nos
nos marca una franja que no tenemos que caer en ello, porque claro, no hay lo que dice Ricardo, es lo de admitir lo diverso, ¿no? Lo contrario, lo extraño de otro, ¿no? Uno puede tener un sexo y ser homosexual, ser lesbiana, ser transexual, y no tener por qué ser agredido por ser. Eso es lo que se utiliza políticamente para dividir a la gente y a no darles el derecho que tienen de mostrarse tal como son. Y bueno, no quiero alargarme más porque las preguntas, el público es el que tiene que hacer las preguntas y nosotros quizás aclarar un poco los Sí, puntos sí. de vista que hemos. Muy bien, Pocho. Sí, el jueves pasado, que fue el debate en el que tú participaste, que también estaban Silvia, estaban Fungarrás y estaba Marian, bueno, se habló bueno, lo que tú de alguna manera lo has dicho, la falta de visibilidad de las diferentes creencias y cultos, pero fundamentalmente creencias, porque hay determinados cultos que sí que lo tienen, pero aún así incluso tienen poca, y esa visibilidad hacia dónde va, si se juega con los estereotipos clásicos de siempre, mientras sea algo que nos lleve a la parte exótica, pues pueden aparecer, pero realmente en el mundo de la cultura, en el mundo del arte o en el mundo evidentemente del poder hacer, de los lugares de gestión, sea de tipo que sea, la verdad es que la diversidad cultural es bastante escasa. Y, y bueno, hablamos, sí que hubo un momento en que se habló de que el arte podía ser una herramienta para poner en valor precisamente esa diversidad de creencias, desde la propia creencia entrar en ese hacer valer. Y también un poco hablando de que todo esto, que en el fondo había como un gran miedo a la diferencia, ¿no? La necesidad de sentirnos iguales, de sentirnos clones, de responder a una normatividad, generaba un miedo exacerbado, y que posiblemente el arte también fuera una buena herramienta para conjurar el miedo. Y bueno, y ahí ya paso la palabra a María. Bueno, hola a todos y todas los que estamos viéndonos y a los que estamos por detrás, que siempre genera un poco esta sensación un poquito extraña, ¿no? Yo quería hablaros pues de los talleres. Sabéis que además de las mesas planteamos el tema también de la vivencia, ¿no? Yo creo que las ideas se incorporan cuando las podemos vivir, ¿no? Me gusta mucho la palabra incorporar porque habla del cuerpo, ¿no? De interiorizar y de incorporar. Y bueno, los talleres, claro, digamos, que propusimos están basados en la disciplina de la arteterapia y tenían un poco el objetivo de sensibilizar y de ver cómo a partir también de las propuestas creativas, de las propuestas de creación, podemos crear un espacio tanto de introspección como de reflexión y de comunicación, ¿no? Los talleres estaban limitados en la asistencia, con lo cual, pues bueno, sí que voy a contaros un poco una pequeña resumen, ¿no? de lo que pudieron, de lo que acontecieron o de lo que un poco quisieron las personas que los coordinaban expresar, ¿no? De entrada, yo creo que también tenemos la palabra creatividad, ¿no? en estas jornadas, y yo creo que eso es muy, muy importante, porque entendemos, y desde la arteterapia también entendemos, la creatividad como un espacio de expresión de lo único y de lo diverso, ¿no? Y al mismo tiempo un espacio, la creatividad como un espacio de inclusión y de manifestación de la identidad, ¿no? Entonces, digamos, pensamos que
este enfoque, ¿no? de poder sentirnos juntos y sentirnos únicos a través de nuestra capacidad de crear, de generar significados y de generar es una forma de generar identidad y de mostrar identidad personal y también conciencia a nivel político y social, ¿no? Uno de los talleres hablaba del desorden creativo, ¿no? Que coordinó Lydia Carr, y partía también de la idea de cómo la norma, ¿no? Digamos, ha normalizado y ha generado también, ya sabemos, ¿no? La normopatía, ¿sí? Y hay un orden que dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto a nivel sexual, a nivel de identidad, y abogaba por la idea del desorden, ¿no? El desorden como esa manera de recuperar no el formato moral, social, educativo, sino el desorden como la manera de apropiarnos y volver a recuperar la forma propia, ¿no? y diversa, y cómo el desorden se abría, ¿no? como un espacio donde explorar cada cual lo que tiene sentido, lo que forma parte y lo que dice quién soy a todos los niveles, ¿no? Pues la identidad, evidentemente, es algo global que recoge todo lo que uno es, ¿no? Y planteaba, ¿no? La cuestión de cómo hay un orden social y hay una aceptación de ese orden, que es cómo configura nuestra manera de entendernos y de entender quiénes somos, ¿no? Y como el desorden es también una provocación al orden social, porque abre ese espacio a la individualidad única y diversa de la que estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, el taller se planteaba con objetos diferentes, porque estuvimos trabajando con papel de váter y estuvimos trabajando con lana, o sea, había muy poco material. En el fondo eran esos tres: el papel, el rollo de papel, el tubito de dentro del papel si se quería recuperar, y la lana y como el hilo, y a partir de eso mínimo salieron producciones como muy distintas, muy diversas. Es decir, como que la diversidad es algo que surge porque es la manera en la que cada uno y cada una da forma, digamos, en este caso a los materiales o a su propia vida, ¿no? Entonces, Lydia lo que planteaba era la creación como un lugar para el desorden, ¿no? El desorden en el sentido de oportunidad, de manifestación, de posibilidades y abierta a la diferencia individual y también a la mirada, ¿no? El poder ver cómo partiendo de lo mismo aparecían obras como muy diferentes, muy diversas, y donde cada uno había mostrado su propio significado, su propio interés y su propia identidad. El otro taller iba más ligado a la mesa de diversidad, etnia, cultural, étnica, cultural, religiosa o de lengua, digamos, a toda esta diversidad, ¿no? que estamos hablando. Vino de la mano del collage, ¿no? Digamos, me parece interesante. Había un taller que partía más quizá de una idea más conceptual y otro a partir de un procedimiento, digamos, artístico. Este taller que lo planteaba otra arteterapeuta, Laura Redón, digamos, planteaba el collage como un procedimiento también de juego de lo múltiple, de lo diverso, de la destrucción, de la creación a partir de la destrucción, del movimiento, de la composición, y cómo invitaba también, ¿no? a ver toda esa multiplicidad de formas de ser, de formas de entender la vida, de formas de entender la cultura, de apropiarse de lo espiritual. Entonces, bueno, era una serie de propuestas en las que en este caso Laura pues proponía, ¿no? Cómo podemos, la diferencia entre cortar un papel con la mano y experimentar a cortar un papel con la tijera, digamos, la manera en la que intervenimos, sea en un papel, sea en la vida, sea en las relaciones, también va a crear
va a tener consecuencias diferentes, formas diferentes, oportunidades y miradas diferentes, ¿no? Entonces estuvo proponiendo como una serie de juegos de experimentación y luego también otro juego de elegir un color y dentro del color pues elegir pues dentro de, por ejemplo, del azul, pues la multiplicidad de azules que podían haber. Estoy jugando con las revistas, era como una especie de abecedarios dentro del azul, digamos que dentro de la unidad hay una enorme diversidad, ¿no? Como estabais diciendo, ¿no? Dentro de cada uno, con toda su complejidad, es único, diverso y, como Ricardo decía antes, compartimos precisamente la diversidad como algo que nos une, ¿no? Y no como algo que nos separa, ¿no? Como un elemento de diversidad, como ese elemento de inclusión, ¿no? Y bueno, también el collage nos permitió jugar entre la parte y el todo, ¿no? La unidad que se hace de partes, igual que cada persona cuando llegamos a este mundo, pues no llegamos a un mundo de vacío, sino llegamos a un mundo de múltiples influencias según donde hemos nacido, en la familia, en el país, en el contexto, en el momento histórico en el que hemos llegado. Hay cantidad de influencias donde cada cual vamos a tener que ir cogiendo, dejando, dando forma, pero ver qué hacemos con todos esos impactos que evidentemente pueden llegar a condicionarnos, y lo sabemos de una manera muy determinante, pero también tenemos la oportunidad de tener esa conciencia crítica que nos permita, digamos, elegir y definir qué es lo que tiene sentido para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, hubo ese juego, ¿no? de movimiento hasta que también hubo la propuesta de fijar, ¿no? las partes, ¿no? Y de hacer una obra, ¿no? Yo creo que eso también es algo importante, ¿no? En ese proceso de explorar, comparar, elegir, ¿no? Y como en esa elección, cuando yo decido es esta manera, ¿no? Y voy fijando y voy determinando las cosas, también empieza a surgir, ¿no? Como una forma más estructurada y más identitaria, sea de la persona o en este caso sea de la obra, ¿no? Yo creo que el hecho de aceptar, ¿no? Un poco como pasó en el taller, ¿no? Que hubo un momento así más de exploración y de movimiento, a construir, ¿no? Y definir qué quería que se quedara, qué quería que de todo el material que se había generado, qué elección hago, cómo es el que tiene sentido en este momento para esta obra, ¿no? Y pegarlo, ¿no? Y digamos, ubicarlo, ¿no? Darle un lugar, también nos permitió esa reflexión sobre qué lugar damos a las diferentes influencias y cuáles de las múltiples influencias que recibimos a todos los niveles sociales, educativos, culturales y religiosos queremos que se queden, y cuáles tenemos que ser capaces de decir esto no va conmigo, esto no es del yo, y por lo tanto puede estar bien, pero no es para mí, no es mi forma, no es lo que a mí me resulta funcional y me da sentido como ser humano. Y yo creo que eso es más o menos lo que vimos en el taller. Veis que fueron cortitos y es algo que tiene el arte terapia, que nos permite con poca cosa y en poco momento llegar a temas de mucha profundidad y también de mucho compromiso emocional y personal, ¿no? Pues si me permites, María, te voy a trasladar la primera pregunta que aparece en el chat. La segunda se la dirigiré a Ricardo, ¿vale? Aunque luego podáis hacer comentarios tanto de una u otra. Yo creo que esta es la primera pregunta, María, es ¿qué diferencia hay entre un taller de arte y uno de arte terapia? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Digamos, el arte tiene una dimensión técnica también y un objetivo como más, quizá más, peso más en lo estético. La arteterapia, digamos, es la disciplina que
trabaja o que fundamenta y se apoya en cómo los procesos de creación, digamos, nos colocan a las personas en una dimensión de reflexión, de introspección particular y, por lo tanto, en ese sentido, el arte está vinculado, digamos, a la salud. Por ahí la palabra terapéutico, es decir, el arte y los procesos de creación vinculados sea a la prevención de la salud, con conceptos de sensibilización, de conciencia, de mejora de las condiciones que sabemos que cuidan la salud, porque hay otras que también sabemos que la estropean, o a la recuperación de la salud cuando la salud ha estado dañado en distintos contextos, como puede ser el contexto de salud mental o como puede ser otro tipo de patologías o de sufrimiento físico, emocional, final de vida, etcétera, ¿no? Y hay algo que también es muy propio del arte terapia y es que hablamos de la arte terapia como un proceso de creación acompañado. Sabemos que el arte y los artistas cuando creamos hay una satisfacción y puede haber una reflexión y es una experiencia de vida altamente enriquecedora. Pero, digamos, cuando hablamos en arte terapia con este enfoque, digamos, y con esta intención de vinculado a la salud, también es un espacio de relación, es un espacio donde el arte se convierte no solo en mi propia creación, sino un espacio relacional de reflexión y de introspección y de conocimiento a través de lo que yo descubro de mí a través de la creación y de lo que la obra me devuelve, ¿no? Y por eso necesita un profesional, que es una profesional que es arteterapeuta, que acompaña los procesos de creación porque tienen una gran movilización emocional donde las personas pueden entrar en momentos de duda, de inquietud o de descubrimiento de cosas, porque es un estado a nivel emocional particular, donde el control, digamos, baja mucho y entonces pueden aparecer informaciones, contenidos o significados de los que las personas no se dan cuenta y por eso tiene que ser un espacio seguro de confiabilidad y de libertad de expresión que debe de ser acompañado por un profesional como es el arteterapeuta. Bueno, quería hablar de una cosa que, bueno, en todo este tiempo pues, me ha estado dando, ¿no? Tenemos 5 sentidos y quizás uno de los sentidos más ligados tanto a la, no sé si a la arteterapia o al arte, en mi caso es el arte, o sea, el arte pues es el sentido del tacto, ¿no? Últimamente, pues, dada la pandemia y muchas cosas, es una de las partes que realmente pues, nos cortan, no tocar, cuando para mí es muy importante. De hecho, mis obras, las obras que hago, pues son táctiles, o sea, necesito que la gente los toque, no solamente mirarlos o verlos por el color, examinarlos por la forma, por el color, sino además que los toquen, porque es que cuando tocan la obra quizás sientan algo más así, lo mismo que cuando tocamos a alguien, pues sentimos algo más interno, más comunicativo entre los dos. Entonces, pues, el tacto quizás es para mí uno de los sentidos que se está perdiendo últimamente muchísimo, porque no tenemos la facultad o no tenemos los deseos de tocarnos. Hay muchos pueblos pues que el beso o el abrazo, pues sabemos perfectamente en este tiempo de pandemia que el abrazo a los seres queridos, el abrazo a los amigos, el abrazo, el beso a los demás, pues ha sido algo muy cortado en este tiempo y nos ha hecho pues un poco distanciarnos de los demás, ¿no? Y es una de las cosas que yo intento pues reclamar en las obras que yo hago, lo que yo trabajo. Yo trabajo el papel y lo que, como dice María, pues trabajo el papel de periódico, que para mí es un símbolo, tiene un significado urbano, pero además es táctil, ¿no? Y además el sonido que produce al cortarlo, al tocarlo. El tacto quizás es una de las partes que quizás reivindicaría en esta parte, que bueno, pues es trabajar. Ya creo que en lo que dice María, pues en arteterapia se utiliza mucho, ¿no? El tacto, el sentido táctil entre las personas, entre la gente, en teatro también se utiliza para
para poder sacar algunos de los miedos que tenemos al otro, ¿no? Y la visión está ahí. O sea, a veces la visión nos fascina demasiado y lo que dicen otros, pues el oído, pues a veces nos engaña mucho. Pero bueno, sí, ahí un poco lo que estás diciendo, Pocho, eso de que evidentemente que la sensorialidad tiene que, su lugar y su importancia fundamental y que a veces queda relegada, ¿no? En todos los talleres de arte y lo que también estás planteando es la manera de una interacción, ¿no? Donde el protagonismo lo tiene también la persona que o fundamentalmente la tiene la persona que está en el taller, no quien acompaña en el taller, sino la persona que está trabajando ese proceso de creación. Vale, yo, Ricardo, Sí, María. Sí, no, un poco por lo que Pocho ha dicho, que creo que es muy, muy importante, ¿no? Esta unión que has hecho con el momento actual de la pandemia y con la reducción de la sensorialidad, ¿no? Como estamos, y la importancia que tiene toda la sensorialidad y la subjetividad, ¿no? Es como que es un momento como que yo creo que como profesionales de la salud tenemos que pensar y en ese sentido también como los procesos de creación que todos pasan por la relación con los materiales y por los procedimientos donde el cuerpo y la sensorialidad y todos los sentidos están implicados y además todo el contenido simbólico también es esa puente de unión donde yo creo que justamente en estos momentos, ¿no? La puerta de la creatividad es la puerta que nos puede ayudar a compensar muchas de las carencias actuales y de las consecuencias que en colectivos delicados y en menores y en general en toda la población por toda la situación tan dramática que estamos viviendo, todas las consecuencias que esto va a tener. Entonces creo que es un momento muy importante de darnos cuenta de que puede que las relaciones personales están muy limitadas, pero la creatividad, el espacio de imaginar, el espacio de sentir, de tocar, de transformar, de romper, de reconstruir, ¿no? Que ofrece el espacio de creación, tiene un lugar muy, muy importante. Yo creo que en este momento es clave, ¿no? Que nos demos cuenta de que ahí hay una puerta que tiene un valor inigualable. Sí. Una puerta que son muchas puertas, creo yo, ¿no? Que hasta puedes transitar muchos caminos. Ricardo, bueno, yo te invito también a que si quieres puedas también compartir lo que están aportando Pocho y María y también un poco trasladarte la pregunta que yo creo que va más hacia ti, ¿no? Que lo que plantean es si en torno a las polaridades, ¿no? Estamos en una sociedad donde tenemos una herencia maniquea importante y tenemos una gran tendencia a colocar las cosas en extremos. Entonces hace la pregunta de si la polarización de la sexualidad en masculina y femenina, en hombre, mujer, en hetero, homo, nos puede llevar a colocarnos en polos opuestos y no permitirnos encontrarnos con nuestra propia subjetividad. Y en ese sentido también llevar esa polarización también a la cuestión de lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, el premio, el castigo, salud, enfermedad. Es decir, evidentemente estar jugando en un esquema de valores totalmente manicaísta, ¿no? El micrófono, por favor, Ricardo. Que escuchando a María y a Pocho me han venido referencias que Lacan hace continuamente a los psicoanalistas. Una de ellas es, por lo que comentaba María, ¿no? El psicoanalista aprende de los artistas. Entonces, un poco, ¿qué quiere decir con eso? Es un poco, los artistas hacen con la contingencia, hacen con lo que se encuentran, creando cualquier objeto, más que un objeto que ya está, es un objeto hecho
trazo a trazo. Quiere decir, un trazo lleva a otro y el siguiente trazo puede variar la idea que anteriormente se tenía. Entonces es salirse de los raíles, de lo que debe ser, de lo que toca, de la verdad y del saber, ¿no? Entonces siempre Lacan invita a un analista a la capacidad de ubicarse para su analizante, su paciente, en una posición que le permita llegar a ser un artista de sí mismo. O sea, el artista cae siempre del lado del paciente, del analizante, y es acompañarlo en ese camino que él está descubriendo su propio objeto, sin juicios, sin valoraciones, sin lo que está bien y lo que está mal, tal, ¿no? Lo podría decir así, es para sencillo. Y luego algo muy curioso de lo que estaba hablando Pocho también. Si recordáis el otro día, dije que ser sexuado quiere decir nada más que ser cortado. Uno es sexuado porque tiene la sensación de que le falta algo. Si no le faltara algo, no haría nada, no se movería y estaría estupendo. Entonces, lo único que tiene que ver con el sexo es que a mí me falta algo. Un objeto que me pasaré la vida intentando encontrar, buscándolo, acercándome a él. Y dice Lacan que es un objeto, que encontrar ese objeto, en tanto la vista es lo que más nos engaña a todos y el oído nos lleva a muchos malentendidos, para encontrar ese objeto es como entrar en una habitación sin luz y a palo. O sea, el mejor modo de acercarse al objeto real que a cada uno le falta como ser sexuado es a ciegas y palpando, ¿eh? Tocando contornos, viendo aristas, viendo sinuosidades, y ese sería un poco el ejercicio que tendría que hacer un analista. O sea, de hacer que no se deje engañar demasiado el paciente, ni por las palabras, ni por lo que ve, ni por lo que oye. Porque una cosa es lo que oye y otra cosa es lo que escucha, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido un poco la dirección de Lacan. Hay que aprender de los artistas, porque ellos en sí mismos hacen eso. Y luego, cuando ha hablado María de lo uno y lo múltiple, y eso me sirve un poco para volver a incidir, y eso creo que contestaría un poco a la pregunta sobre la polaridad, lo blanco y lo negro. Lacan propone, para intentar que captemos algo de lo que quiere decir con lo masculino y lo femenino, recurre a las matemáticas, ¿no? Y recurre a la teoría de conjuntos. Entonces, dice Lacan, lo masculino, pensemos que es un conjunto donde hay un uno. Y lo femenino es otro conjunto en lo que hay un uno y un conjunto vacío. Dentro del conjunto, sabes que tú para hacer en matemáticas un conjunto, dentro del conjunto pones todo lo que quieres y dices esto es un 1. O sea, el conjunto sirve con 1. Entonces tenemos dos conjuntos, uno con un 1 solo, que sería la representación de lo masculino, y otro con un 1 y un conjunto vacío. Entonces, no hay polaridad posible ni de blanco, negro, bueno o malo, cuando se capta que son dos conjuntos diferentes. El conjunto de lo femenino, como contempla dentro de sí mismo el uno y el conjunto vacío, dentro de ese conjunto vacío, lo femenino puede construir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el infinito. Con lo cual ahí está la diversidad, ahí está la diferente función de lo que entendemos desde el psicoanálisis como lo masculino, donde hay uno que dicta leyes y normas para el resto. Al menos uno que ocupa el lugar de la verdad, el lugar del saber, el lugar de Dios, el lugar que se os ocurre.
Eso lo tratan en eso se basan los técnicos informáticos, ¿no? Con el 0,1, ¿no? Exactamente. Entonces, ese 0, No, si no, 0,1. tomado como conjunto vacío, permite que, diríamos, de un lado, el 1 solo, diríamos, es estéril. Exacto. Y el 1, 0 es, desde ahí se puede crear cualquier cosa. 0,1. Y entonces es un poco con ese concepto que no tiene, o sea, masculino y femenino no significan lo contrario, ni lo opuesto, ni nada, sino que son cosas totalmente distintas. Entonces, lo creativo cae siempre del lado de poner en funcionamiento en cada uno el conjunto 1-0, que es el que te permite experimentar frente a la contingencia, que es esto no tenía que haber ocurrido, no sé por dónde tirar, crear, porque hay un conjunto vacío donde viene eso que no esperabas y con eso haces algo. Con el 1 solo, los demás tienen que someterse a ese 1. Entonces, usa ese concepto para que entender que la construcción es una construcción del lenguaje, masculino y lo femenino. Entonces decía, si lo masculino en el lenguaje funciona así, lo femenino funciona así. Eso en las estructuras clínicas nosotros lo vemos bastante claro. Por ejemplo, es esa necesidad que tiene muchas veces el hombre o cualquier ser humano en posición masculina de estar diríamos en posesión de la verdad, ¿no? Si yo digo blanco y tú dices negro, hay pelea. O tú tienes la razón o la tengo yo y hay conflicto. Eso no ocurre desde lo femenino y eso se ve muy bien en un poco lo que es la estructura, que espero que entendáis bien, ¿no? Cuando un psicoanalista habla de la histeria, habla de lo que sería lo femenino en cualquiera, hombre y mujer. Entonces eso se ve muy bien en el funcionamiento, como a veces una mujer que por propio cuerpo, ¿no? Y todo el procedimiento mental tiene como más fácil captar lo femenino, puede decir hoy negro y a la media hora verde. Y es tan verdad el negro que el verde, porque hay un proceso dinámico, no está atada a ningún absoluto. Sin embargo, para lo masculino eso opera como que estás en contra de mí. Y ahí la dificultad desde la posición masculina de captar la diversidad como igualdad, sino como enfrentamiento, como tal. Es verdad que es para construir una sociedad hace falta reglas y normas. Las reglas y normas se construyen desde lo masculino. Entonces, por eso es importante ver qué reglas y qué normas y que apaguen o anulen mínimamente la diversidad como parte, ¿no? Sino que reglas y normas que contemplen esa diversidad. Eso sería lo social. Pero en lo personal es ¿a qué tiene miedo cada ser humano en sí mismo? A lo femenino. O sea, hombres y mujeres tenemos miedo a lo femenino que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque lo femenino no da ninguna seguridad, no da ningún, aquí estoy yo, esto lo tengo claro. Es más bien, no entiendo qué me pasa y por qué he dicho esto yo lo he comprendido tal, hay algo en mí que no funciona. Y esa es un poco, y intento acabo rápido, lo que es la construcción del cuerpo. O sea, el cuerpo de un ser hablante no tiene nada que ver con la biología. Entonces, dos conceptos muy claritos. Primero, el ser humano, cuando nace, su sistema nervioso no está acabado. Hasta los 3 o 4 años no ha madurado del todo. Entonces, el cerebro humano, la percepción que tiene es de que está hecho a trozos, porque hay partes de su cuerpo donde el sistema nervioso está maduro y le envía información, pero hay otras partes de su cuerpo que el sistema nervioso no ha madurado y no tiene información. Entonces hay, ¿cómo se vive desde ahí? Es que está hecho a trozos.
porque esa es la información cerebral. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se mira en el espejo y ve su imagen, sí que ve un cuerpo completo. Entonces, la maduración del ser humano, por la percepción real que tiene, se siente como troceado. Y por la percepción imaginaria, cuando se ve en la imagen del espejo, se ve como completo. Entonces, esa inmadurez la trabajamos con las palabras, con lo que nos dice la madre. Por ejemplo, se ve muy bien, por ejemplo, un niño llora, no habla, llora un bebé. Entonces, es la madre la que significa el llanto. La que tiene sus manías con la comida piensa que tiene hambre. La que tiene sus manías con la limpieza piensa que se ha cagado. La que tiene sus manías con el dormir piensa que ha dormido poco. O sea, sin saber realmente qué le pasa. El grito del bebé es interpretado por quién, por la madre. Con lo cual, ahí está alienado cualquier ser humano desde que nace. A lo que la Ricardo, madre sí, sí. supone, ¿no? Y entonces, para que entendáis un poco que es toda una construcción mental del cuerpo y no biológica. Y ya lo dije y lo vuelvo a decir. Sí, sí, Quien algo más da es. cuenta es el transexual. Dice, soy mujer y mi cuerpo de hombre es un accidente para mí. Ahí indica que no es lo biológico lo que marca, nos marca el lenguaje, el aprendizaje, el aprender a hablar y tal. Bueno, ya corto aquí. Vale, gracias. Sí, es que quería transmitiros porque tenemos más preguntas, ¿vale? Entonces, una de ellas es ¿cómo puede una persona generar identidad artística desde la creación artística? Hablamos desde de crear de lo que no existe, ¿vale? Un poco, esta es ¿por qué a través del arte o de las herramientas artísticas? No sé, yo un poco he retomado un poco una de las cuestiones que aparecieron así, que el arte como herramienta, el arte que nos puede, como una herramienta para precisamente generar identidad. Bueno, os paso la palabra, lo que queráis comentar. Adelante María, adelante Pocho, Ricardo. Yo creo que que el arte siempre tiene que ver con lo que se llama la creación ex nihilo. Para que un objeto sea considerado arte, viene al lugar de algo nuevo que antes no existía. Creo que quien nos da la lección es Marcel Duchamp. Marcel Duchamp coge un urinario, de esos que sirven para mear, lo pone en un pedestal, lo firma y dice, esto es arte. Ha conseguido que un objeto cotidiano esté en un lugar no para uso, sino distinto. Y ese es el concepto, creo, de creación. Cuando un trozo de algo, un trozo tal, ocupa un lugar de que no es para función, no es un objeto de... Bueno, no sé, los artistas. Sí. Más o menos. Sí, bueno, a ver, Pocho, sí, sí, ibas a hablar, ¿no? Adelante, sí. Evidentemente, o sea, el arte se crea de lo que no existe, o sea, de lo que lo que no existe es hacerlo visual, ¿no? Visual, Exacto. lo que sea. Entonces se crea de lo que no existe. Lo creado ya no es arte, es algo cotidiano. Pero puesto lo no creado de la forma, ¿no? De una forma determinada, pues empieza a existir también de otra forma. Dicen que una piedra, cuando vas andando, una piedra no está ahí porque sí. Y si te golpeas con él, no es porque sea una piedra simplemente, sino porque quiere decirte algo quizás. Entonces, tú puedes interpretar el golpeo como una forma de comunicación de la piedra contigo. Y entonces creas algo de lo que de lo que tú ves ahí simplemente como una simple piedra, ¿no? Transformas una piedra o cualquier cosa a una escultura. O trabajas unos materiales, recoges unos materiales y los transformas y los conviertes en algo que no existía, que no tenía esa función en un momento dado.
Sí, Entonces, sí, en ese sentido, María, sería un poco lo que exacto, planteaba aquí Fiorini, ¿no? abro todo, estoy experimentando Partir todo. de lo dado para llegar a lo posible pasando por lo imposible, ¿no? Hay que pasar por lo imposible, sí, para crear, sí. Pero también creo que hay que desnudar un poco, ¿no? Yo creo que el arte ha tenido que soportar, ¿no? Ese tema de que el artista es el que crea de lo que no existe. No, no sé si hay algo que no existe, es No, una que cosa, no. como una Descubre, quizás descubre, ¿no? esto Descubre es otra distinto, ¿no? utilidad. Es como que con lo que Opción. hay yo puedo expresar mi subjetividad, porque yo le doy esa forma, ¿no? Y le doy esa estructura y en ese sentido esa forma es la forma de mi subjetividad que expresa quién soy yo que expresa mi identidad o que me descubre quién soy yo, que no me he dado cuenta, ¿no? Porque sabemos que en el proceso de creación hemos visto mucho como la creación o el arte como esa capacidad de expresar, de decir, que evidentemente lo tiene, de concienciar, de ir más allá, de generar conciencia política, de generar cambio social, de abrir una puerta a imaginar y a pensar cosas que no podríamos pensar o a conectar, ¿no?, con sentimientos que otros artistas han expresado. Yo creo que toda esa función es una función muy importante del arte, ¿no?, y de la creación, pero yo creo que también no solo tenemos que poner ese peso en la expresión, sino también en cómo la creación nos descubre a nosotros, Descúbrenos. nos descubre cosas de nosotros que no sabíamos, Sí. cosas de los demás que no veíamos. Entonces, el proceso de creación, yo creo que una de las cosas más importantes que nos aporta es la posibilidad de un cambio de percepción de nosotros mismos, de un cambio de percepción de los demás y, por lo tanto, permite un proceso de Transformación transformación, sea individual y colectivo. colectiva. Claro que sí, que el arte nos permite comunicar, expresar, decir, compartir, generar algo de lo que echamos de menos, es de que nuestra subjetividad no es aislante. Nuestra subjetividad, nuestras emociones más profundas, nuestros traumas más profundos, podemos ver cómo han habido músicos, cineastas, artistas, creadoras, escritoras, poetas, pues, que han hablado de ellas. Nosotros nos reconocemos nuestra subjetividad porque los artistas han sido también capaces de darle forma y cuando la vemos sabemos que eso que yo siento, incluso sentimientos de los más íntimos y más profundos, hay otros seres humanos que los han compartido. Por eso la creación es un espacio, digamos, que me une como colectivo, me une a la comunidad a partir de que me reconozco y me reconozco en otros seres humanos, en otras, como un espacio emocional compartido. Parece que nuestra subjetividad siempre ha sido algo que solo te pertenece a ti, que solamente entiendes tú, que solo es de tu forma de ser, de tu... No, nuestra subjetividad es algo mucho más rico y mucho más grandioso. Y creo que en ese sentido el espacio de creación y tienen esa fuerza, ¿no?, tanto de transmisión como de introspección, ¿no? Y en esas dos variables yo creo que es muy poderoso como para recoger, digamos, la individualidad. Y luego yo me pregunto muchas veces, porque de eso también sabemos, ¿no?, que cuando uno sufre, crea y crear alivia. Bueno, a mí me alivia. Cuando estoy fatal, la creación me permite encontrar una expresión de mi emoción, ¿no? Pero cuando estoy contenta y feliz también creo. Yo creo que hay una parte, ¿no?, que yo creo que la vida es movimiento y en ese movimiento de expansión y contracción no nos tenemos que olvidar de las dos partes, ¿no? Que el sufrimiento puede ser, digamos, motor de una creación y el placer y la plenitud, aunque nos cueste mucho llegar a ella, también es motor de una creación, ¿no? O sea, creo que ahí hay un juego, ¿no?, bueno, yo al menos lo dejo también un poco en el debate, ¿no?, un poco por salir solamente
de que la creación, yo entiendo la creación y desde la arteterapia entendemos la creación como una cualidad humana. Digamos, el artista es el que tiene un conocimiento técnico que le permite, todos podemos ser creadores, todos no somos artistas, ¿no? Hace falta una técnica, una experiencia, un conocimiento que también te permite tener un cierto nivel, pero la creación como pulsación, como movimiento interno, como la manera en la que los niños juegan y le van dando sentido a su vida y las personas creamos y le vamos encontrando sentido y significado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ofrece. Cuando encontramos lo que tiene significado y sentido para mí, es cuando estoy conectando con quién soy yo, con mi propia identidad. Voy reconociéndome y en ese reconocerme, pues me voy como imbricando, ¿no? Como haciéndome también, como descubriéndome y poder explorar con propuestas creativas, materiales diferentes, me permite, es como un laboratorio que me permite acceder a partes de mí que no conozco, ¿no? Y que las necesito para poder saber quién soy y poder desarrollar también lo que soy. Bueno, dicen los africanos que si todos los tambores no tocan, no hay música. O sea, los niños, por ejemplo, me acuerdo de pequeño, ¿no? Cuando íbamos por ahí y teníamos que tocar música, cada uno toca a su manera, pero todo el conjunto es lo que da sentido, lo que los demás escuchan, ¿no? Pero claro, cada uno toca a su manera, no tocamos de todo el boom, 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 sino pum, pa, tú, y que todos tenemos, y ahí nos damos cuenta de que de todo lo que hay en el mundo tiene un ritmo y es necesario conjuntarlos esos ritmos para crear lo que sería una coral, un musical o cualquier otra cosa, ¿no? No todo el mundo canta de la misma manera, pero uniendo las voces de unos y otros podemos llegar a conformar algo. Por eso es necesario que cada uno saque de sí mismo lo que puede expresar o lo que puede decir para que luego recibir de los demás lo que siente y aunarlo todo eso, lo que hablamos de la diversidad, ¿no? No somos iguales, sino somos diversos, ¿no? Entonces, de esa diversidad viene realmente la conjunción de todos los demás. Sí, yo tengo un amigo, pintor, de mi edad, ya tiene algunos años, pintado siempre. Y siempre dice lo mismo, crear es hacer visible lo invisible. Y trabaja todo el rato la invisibilidad, lo que es lo invisible de la imagen, lo que no se ve y sacarlo. Entonces a mí eso me acaba de llevar un poquito a lo que os comentaba antes de el júbilo del niño delante del espejo. O sea, cuando el niño se mira en el espejo, hay algo en él que no ve, pero que siente, pero no puede ver en el espejo. Y ahí está el agujero para cada ser humano y ahí entra la subjetividad de cada uno. Con la subjetividad intentamos extraernos de la alienación de la imagen, de lo que agujerea la imagen. Y entonces es curioso, me ha venido la frase de este amigo, que ponía el arte del lado de hacer visible lo invisible, ¿no? Como algo que no se ve, pero opera en nosotros. Se le puede llamar subjetividad. ¿Verdad que la subjetividad no te conecta con las otras subjetividades? Te hace saber que los otros también tienen su propia subjetividad. Ya es mucho. Tomar al otro con su subjetividad es justamente darle estatuto de eres diferente de mí. Pero si queremos convivir tenemos que hacer algo con eso. Eso es el rasgo, la subjetividad de cada uno, es lo que no se puede laminar. Nadie le puede decir a otro ni lo que es, ni tal, ni cual. Es un poco dejar que cada uno pueda, con sus piezas sueltas, decir algo de eso, ¿no? Sí, pero yo creo que tiene esa vertiente, ¿no? de lo propio
y también de la posibilidad de resonar con el otro, ¿no? A través de lo que dice. Resuena, justamente. No dice, resuena, justo. Suena, sí. Resuena. Importante. Y luego también pienso, ¿no? que a veces, bueno, un poco por lo que empezábamos también en el discurso, y Poncho también decía antes, ¿no? Creo que hay todo un tiempo muy importante del desarrollo psíquico que pasa por la sensorialidad y es anterior a la palabra, es anterior a lo cognitivo. Hay toda una memoria, ¿no? Totalmente, claro. Sensorial, que es una memoria del cuerpo también, muy, muy importante, ¿no? Y entonces creo que también estos espacios de creación nos permiten ese reencuentro con la memoria del cuerpo. Seguro. A través del gesto, de la voz, a través de la fuerza, de la transformación, ¿no? Hay como esa memoria, digamos, sensorial antes de la figuración también, ¿no? Claro. Que tiene informaciones muy primarias, ¿no? Y muy importantes que se están en la base de la identidad. Están ahí e incluso es tan sencillo como darnos cuenta que ¿por qué me molesta el tono de voz de un otro? Solo por su tono de voz se me vuelve insoportable. Diga lo que diga. Y eso pasa. Es que, ¿cómo he integrado yo? ¿A qué me refiere a mí ese tono de voz insoportable? O al revés. ¿A qué me refiere a mí esa música que de repente me causa una sensación de bienestar? Claro, no hay palabras para decirlo, pero a través de la palabra se puede llegar ahí cuando se pela todo lo que hemos montado del me quieren, no me quieren, el odio, me aman, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Todas son las capas de cebolla que rodean al final ese punto de creación de la subjetividad de cada uno. Sí. Y el arte evidentemente va ahí. Que dice sacar de lo que tiene uno de dentro hacia afuera y luego recibir de fuera también lo que... Claro, de los otros ya te vienen, uy, qué objeto más mono, o qué mierda has hecho. Eso ya uno se arriesga. Claro, tiene que estar, no puede gustar a todo el mundo, claro. Bueno, yo os invitaría a que, porque ya nos quedan nada, 10 minutitos para cerrar ese debate y dar paso a la performance que ha preparado Anestellés. Entonces, viene de alguna manera, podemos ir encontrando algo que unifique todo esto, ese discurso que hemos estructurado en un principio por poner algo, por colocar las cosas en algún lugar, esas diferentes diversidades, ese concepto de diversidad, ese concepto de subjetividad, ¿no? Cómo nos manejamos, el arte, qué puede aportar el arte a todo esto, ¿no? Os invito un poco a hacer esa última reflexión, aportación, comentario, como queráis llamarle. Pocho, ¿te animas? ¿Qué decías exactamente? Sí, un poco vamos a ir buscando como un cierre del debate y entonces ver, hay algo que yo creo que evidentemente yo he encontrado de todo lo que vais diciendo y de las anteriores aportaciones hay muchos puntos en común, ¿no? Lo que se está hablando, ¿no? De la subjetividad y de la manera de encontrar un camino para dar pie a esa subjetividad y aunarlas en una diversidad de opiniones y de formas de buscarse a uno mismo, ¿no? Buscarse a uno mismo para encontrar a los demás. Eso es hablamos de sexo, hablamos de religión, todas son formas o maneras de que estamos dilucidando de cómo encontrarnos los unos con los otros y poder ver un punto de salida. Hablamos del tacto, hablamos de la vista, hablamos del oído y quizás sea
la forma de que podamos todos aunar esfuerzos y salir de este laberinto. Que nos Sí, Pocho, yo en ese sentido creo que era algo que decía el otro día Silvia, que hablaba precisamente de que lo importante era cuando hablaba de su proyecto No es país para negras y de otros proyectos más personales y artísticos, de que era importante generar alianzas desde la diversidad, ¿no? En donde nos encontramos en esa diversidad. Y yo creo que es un poco también lo que tú estás aportando ahora, ¿no? Que esos lugares donde podemos transitar de una manera conjuntamente, ¿vale? Sí, yo diría un poco que breve, que si el bien común es la diversidad, creo que lo que lo hace posible es que cada uno se haga cargo de su propia subjetividad. No la lea contra el otro, no la lea sino que se haga cargo de su propia subjetividad y a dónde le lleva, sin necesidad de que poder o no sostenerla, poder hacerse cargo o no de lo que encuentra en su subjetividad, lo saque hacia afuera culpando al otro, que es lo habitual en los neuróticos, es lo que hacemos. Bueno, La culpa es que el autobús no ha pasado a tiempo, la culpa es que el jefe es un cabrón, la culpa... Eso es muy del neurótico y entonces se trata de... La subjetividad lo que te dice es ¿por qué tú te has puesto en esa posición? Trabájalo, date cuenta, ¿no? Entonces hacerse cargo de eso va en contra en general del ser humano. Es más fácil que la culpa esté en el otro todo el rato. no tanto quizás qué me molesta del otro, sino por qué me molesta, por qué es lo que hace el otro me molesta a mí. Sí, y sobre todo, por ejemplo, si el otro me ha dado una hostia, ¿qué he hecho yo para que me la Para dé? que me dé una hostia, exacto. Porque entonces tú trabajas, decir, bueno, en estas circunstancias, a la próxima haré otra cosa. Si no, vas a repetir todo el rato, porque como no depende de ti, te puedes llevar todas las hostias del mundo. Pero si tú dices, algo tengo que ver yo con haberme puesto en situación de que me la den, empiezas a manejar tu subjetividad de otro modo, te haces cargo de lo que te pasa. Eso. Y eso es la libertad. Yo también creo un poco que el tiempo en el que estamos, ¿no? Con tantos cambios, convulso, con la posibilidad de que hayan como, por lo menos, no sé si conseguiremos hacer cambios en profundidad, pero sí que hay como agujeros, ¿no? Como este espacio, como otros, donde muchas verdades que estaban rígidas y establecidas se están poniendo sobre el tapete, ¿no? Y son cuestiones a todos los niveles, ¿no? Desde la ecología y lo planetario hasta lo más personal, corporal, individual. Entonces, bueno, creo que en este sentido, pues es un momento de reto. Yo diría que es un momento, un momento de apertura y, por lo tanto, de riesgo, pero también de oportunidad, ¿no? Y creo que la oportunidad, de alguna manera, viene por atrevernos de una vez a eso que propone, ¿no? El proceso de creación, de ser protagonistas, ¿no? De habitar, ¿no? Habitar nuestro cuerpo como sintamos, como lo queramos, habitar el planeta como lo soñamos, habitar nuestra individualidad, asumir, ¿no? El protagonismo con la responsabilidad que supone ser protagonistas, pero también con la libertad que supone ser protagonistas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que venimos de tiempos oscuros, ¿no? Donde precisamente se nos ha robado mucho de nuestra identidad cultural, sexual, étnica, religiosa. O sea, los mecanismos sociales, los mecanismos de poder han sabido siempre que ahí había una fuerza
de transformación, ¿no? Es el poder de la comunidad y el poder de la diversidad, porque y por eso ha habido tanta uniformidad y tanto uniformización, porque es mucho más fácil, ¿no? de controlar que dejamos toda esta apertura y toda esta riqueza. Y por eso también ha habido ese discurso de confrontación contra la diversidad, contra lo distinto y de temor a lo distinto. Es un discurso que constantemente está ahí colocándose, y eso no es algo neutral, tenemos que ser críticos con eso. Entonces yo creo que lo que también nos une es saber, ¿no? Que en lo pequeño, entendiendo la creatividad como esa forma de lo que tiene sentido, lo que tiene significado para mí en mi vida, en mi día a día, en la manera en que cocino, en la manera en que me abrazo, en la manera en que duermo, en la manera en la que soy, ¿no? El poder ir recuperando, ¿no? Ese derecho, digamos, a ser uno mismo. En el fondo es el derecho a ser creador y protagonista de nuestras propias vidas, ¿no? Y yo creo que ese es el punto, ¿no? que yo siento, ¿no? que le da sentido a esto que estamos haciendo, que nos da como un punto de unión, ¿no? Como un hilo, ¿no? Y un hilo y una puerta, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? Como mirando un poco, o yo al menos tengo esa sensación, ¿no? Si nos vamos, y pese a todo también que nos ha caído en este 2020-2021, si repetimos o somos capaces de ser creativos para darnos un espacio de expresión de la diversidad de nuestras identidades a todos los niveles. Claro. Sí, tiene ese sentido que estás hablando, María, poco también desde otros lugares, en general desde no solo del arte, el arte y la cultura, ¿no? En estos, yo creo que estos meses de pandemia y estos meses que todavía nos esperan, estamos continuamente en ese sentimiento de incertidumbre, de duda, de pocas certezas, de una necesidad muy grande de encontrar un sentido a lo que nos está pasando, un sentido a nuestra vida. En ese sentido, yo creo que es el arte, es el que desde el discurso que tú estás aportando, María, es el que tiene totalmente la posibilidad de aportar, el dar ese sentido a la vida, de encontrar ese lugar para donde no hay nada, si es que la incertidumbre está siempre, aunque nos digan que no, la certeza no la tenemos nunca. Siempre vamos a encontrarnos imprevistos, siempre hay imprevistos en la vida. Entonces es desde esa mirada, desde el arte, donde podemos afrontar la vida, precisamente. Yo añadiría una cosita. Creo que es fundamental, por lo que hablaba María y las dos Marías, que no tenemos que confundir nunca aquello que el discurso que habitamos nos hace confundir. O sea, el derecho a un salario decente no es igual a que el objeto que nos falta es el dinero. Porque si lo confundimos, mal estamos. Sí. No es el dinero el objeto. Ese es el discurso del capital. Te falta el dinero para conseguir los objetos que producimos. No. Cosas del salario a que se tiene derecho, y otra cosa es saber que el objeto que me falta tiene otros matices, otros olores, otros sabores, otros tactos, ¿no? Pero eso a veces alinean tanto a la gente, es una palabra que nunca la digo bien, entre alinear y alinear, pero bueno, es estar alienado a eso. Bueno, Pocho, tienes la última palabra. La tierra nos da de comer, ¿no? Y en cambio vamos y lo maltratamos. A pesar de todo, nos da de comer. No es el dinero lo que nos da de comer, sino la tierra con su generosidad, ¿no? De ahí, y últimamente, pues, que salen muchas enfermedades, porque realmente estamos dañando la tierra. Y ella lo que nos está diciendo, cuidado, porque yo estoy tranquila,
De momento nos ha dicho, ahí va un COVID. Sí, Pero Sí, no es de sí. ella la que no, nos es verdad, dice, es verdad. Y Es cuando, por alterar el ecosistema, es así. sí, alterarlo, ¿no? Por alterarlo. claro, y es que este fin de semana que aquí se había levantado ese cierre perimetral, ha dado la casualidad de que ha llovido. Es decir, como si la naturaleza nos dijera, esperaos un poquito, En no casa. salgáis tan pronto, no salgáis tan pronto. Bueno, yo creo que con estas últimas palabras ha quedado, bueno, la aportación que se ha hecho de reflexión desde estos debates es muy interesante. Y entonces, bueno, muchas gracias a Pocho, muchas gracias a Ricardo, muchas gracias María. Y yo ahora os voy a presentar el cierre ya de estas jornadas, que evidentemente tiene que ser un cierre artístico. Y quien lo va a hacer es Ana Estellés. Les voy a decir un poquillo. Ana Estellés es directora de escena, es artista visual, arte terapeuta, bueno, danza terapeuta, más, no arte terapeuta, diplomada en teatro físico en la École de Mime Corporelle Dramatique en Londres, diplomada en danza movimiento, terapia clínica por la Asociación de MT de Zaragoza, por Graciela Bella, directora de Akar Dance Theatre Company y fundadora de Akar Studio en Indonesia. Ana Sayes también es colaboradora de IDECAR y ahora lo que nos va a proponer es una performance, en definitiva la traducción al castellano de performance es acción, es una acción artística en donde hay un encuentro de diferentes lenguajes y que se llama Sueños. Entonces, Ana, cuando quieras, adelante. Y las demás nos quitamos la cámara y dejamos la presencia de Ana. Io ho un sogno. Io tengo un sogno. I got a dream. Aku punya mimpi. Tengo un sueño. У меня есть мечта. Ich habe einen Traum. Есть разом. 我有一个梦想。Tengo un sueño. I got a dream. I'm swimming into the deep water and I can't breathe. Ich habe einen Traum. Есть разом. 我有一个梦想。Sto sognando di nuotare nell'acqua profonda e posso respirare. Non mi ascolto ancora. Ho un sogno. Mamma è un sogno. Io ho un sogno. Naprawdę marzenie. Mam marzenie, żeby słowa Wodesa zawsze były żywe. Słowa, które brzmią każde marzenie społeczne. Każdy żart ze słowa Wodesa ciągnie czas. Io ho un sogno. Io tengo un sogno. I got a dream. Tengo un sogno. У меня есть мечта. Tecnologia busca camera sarà possibile che sarà vicino col sole. Non mi aspetta ancora.
Also, não perde economic, Io ho un sogno. tenho o sonho de um dia poder viver como um momento de uma tribo, no qual existe um respeito pela natureza e por todos os filhos, onde todos são precisos e preciosos pela autenticidade de cada um, onde o tempo já não existe, porque ir mais rápido vai contra as normas do sentido. Also, não perde Eu tenho um sonho. Aku punya mimpi untuk tidak menjadi apa-apa. Sebab menjadi apa-apa pada akhirnya akan tiada. Menjadi semesta. Есть и разом. Tem um sonho. I got a dream. 我有一个梦想。Ik droom van een wereld waarin we meer liefde ervaren, waar de essentie van het leven belangrijk is. En waar we in verbinding met elkaar en met de natuur leven. Dat komt omdat we allemaal veel meer zelfinzicht en bewustzijn hebben. En daardoor accepteren we elkaar veel beter. Een wereld waar iedereen vrij mag zijn en zichzelf weet uit te drukken, woorden, en dans, zang, spel, een lied. Iedereen goed in zichzelf zit. Daar is het niet van. Io sono una che questo. Io ho un sogno. Ich habe einen Traum. 也是你的。我梦想有一天我们都一起骑飞马。Also, não perde Eu tenho um sonho. Io ho un sogno. I have a dream to establish a integrated health system that couples alternative practices such as standard therapy with physical therapy and mental health care counseling to take a broader approach to mental health and working integrating community, spirituality, psychology, and physical. Practically one thing makes it less. Ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass wir Menschen das größte Geschenk
berkesan. Jest Jerazankury. Uzmę rękami mieć serie picture papasi. Uzmę mazatline. Vor eniş vor uzena karohana mane. Vor delis gite. Porque karohana mane. Sabía que estiguen canciones. Cadascuna diferente da mí. Quedanse seguinte el ritmo del vento. Y el infante llega a vida de la niña. У меня есть мечта. Я мечтаю о том, чтобы каждый человек не стеснялся бы быть самим собой. Tengo un sueño, que todas las personas nazcan libres y mueran libres. Tengo un sueño. У меня есть мечта. Aku punya mimpi. Есть Jerazankury. Tengo un sueño. Buenas. Buenas tardes, Ana. ¿Quieres comentar algo? Estaría bien si quieres darte la cámara para que te podamos ver. Gracias, muchas gracias por muchas gracias por tu trabajo. Es la primera vez que hago esto por Zoom. Bueno, espero que os haya gustado. Pues bueno, este trabajo, bueno, le llamamos Sueños porque en este contexto de las jornadas de diversidad me parecía muy interesante mostrar algo que es muy común en todas y en todos, que son los sueños, y creo que es algo que hay que reivindicar, y más en estos momentos. Y bueno, me apetecía mostrar un poco pues diferentes sueños de diferentes personas, de diferentes países, y como algo tan bonito que es la ilusión, los sueños, creo que es también como algo político también, ¿no? Creo que desde el placer, desde el entusiasmo, desde la ilusión, se pueden cambiar muchas cosas. Y más en este sistema capitalista neoliberal, creo que es algo que hay que reivindicar. Y bueno, pues hemos hecho una performance así con vídeo, no sé si se ha podido ver bien, la verdad, ha habido un momento que he dicho, ostras, ya, vale. Sí, se ha visto bien, ¿eh? Yo por lo menos sí que la he visto. ¿Y se ha escuchado bien también? Sí, también. Sí, vale. Y bueno, pues no sé qué más así contaros, así estoy ahí un poco... Bueno, yo la verdad es que con lo que me quedo fundamentalmente es, a ver, el nombre que le has puesto, que me parece fundamental en estos momentos. Durante todos estos tiempos de confinamiento hemos soñado mucho, en algunos casos han sido pesadillas, en otros han sido sueños repetitivos. Sin embargo, también han habido estos sueños que tú has plasmado en lo que acabamos de ver, y esos sueños de otra manera de mirar otro mundo posible, en que las cosas pueden ser de otra manera.
Entonces, bueno, yo personalmente me quedo con eso, ¿no? Con esas múltiples maneras de mirar otro mundo posible. Y que también puede ser un mensaje, un cierre un poco para estas jornadas que estamos hablando de la diversidad, ¿no? Esas otras maneras de mirar, todas válidas, todas aportan y todas son importantes. Así es, sí. Y yo creo que también siempre como que está bien, ¿no? A veces intentar cambiar o pretender cambiar las cosas desde una energía de rabia o desde una energía de enfado, pero también creo que es importante reivindicar desde los sueños, desde la esperanza, desde la ilusión. Y bueno, va un poco por ahí, ¿no? Desde otra energía, ¿no? También, que también está bien, pero a veces como que vemos más energías que bueno, que también a veces están bien, pero también mola reivindicar otras energías que también son importantes. Sí, sí. Sí, no hacer porque muchas veces sin querer lo hacemos, ¿no? Es como que una reivindicación te lleva a la protesta y la protesta te lleva a la rabia, ¿no? La rabia está, evidentemente, todas tenemos rabia por toda una serie de injusticias y de malestares que nos rodean, ¿no? Lo importante es cómo esa rabia pasa de protesta a reivindicación, esa reivindicación adquiere otra dimensión, tanto emocional como estética. Exacto, sí, sí, así es. Bueno, pues yo desde IDECAR enviarte así desde esta distancia un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Sí, porque cerrar las jornadas con tu arte es todo un lujo. Gracias, María. Muchas gracias y gracias también a todas las personas, lo dije el otro día y lo sigo diciendo, si en el público esto no es posible, sin vuestra participación, vuestro interés, no tienen sentido jornadas, debates, sin alguien que mire, que escuche, que sienta, esto no tiene sentido. Así que muchas gracias por haber estado ahí y seguro que nos vemos en otra ocasión. Hasta siempre. Gracias.